para ti sean días, tardes o noches, pero estamos de júbilo. Estamos agradecidos con Dios porque apenas llevamos 50 días en el aire y ver cómo el pueblo de Dios, cómo la gente está ansiosa de una palabra que salga del corazón de Dios y que sea probado que está en las Escrituras, que no distorsione lo que Dios dice. Es el anhelo de la gente que permanente y constantemente se está uniendo a nosotros para escuchar los mensajes. Ya sé que hay mucha gente que entra por unos momentos y vuelve y sale, pero tenemos una gran audiencia que está escuchando los mensajes y le doy gloria al Señor por eso. También te invito a que ahí en donde firma tu visita nos hagas un comentario de cómo Dios te está bendiciendo tu vida para que quede registrado en la página y otros se animen a contar lo que Dios está haciendo a través de su palabra y del Espíritu Santo del Señor. Estamos hablando de cómo prosperar, porque entendemos que la prosperidad de Dios tiene que empezar por la parte espiritual, que nadie puede ser prosperado en lo físico, en lo natural, si primero no es prosperado en la parte espiritual. Y ya llevamos 14 enseñanzas sobre esto y todavía no hemos empezado a hablar de cómo ser rico, cómo hacer los bienes que Dios tiene preparados para nosotros de la mano de Dios. Pero contamos y esperamos que si no es en esta serie, en otra el Señor nos va a dar la oportunidad de poder hablar de esto. Porque considero, y me lo ha hecho saber así el Espíritu del Señor, que el pueblo de Dios, aunque tiene la herencia más poderosa, aunque tiene el poder sobre todos los poderes, aunque tiene la autoridad por sobre cualquier autoridad, interiormente no se ven como reyes y sacerdotes. No puede que hablen, pero no se mueven bajo los principios del reinado del Señor, porque sus estimas espirituales han sido aplastadas por su infancia, por su juventud, por fracasos, por dolores en su vida, porque alguien alguna vez dijo que no servíamos para nada, que éramos vagos, que no aprovechamos el tiempo, que nuestra idea no valía, que no teníamos razón de poder hacer lo que estábamos pensando hacer, que no estábamos capacitados, que no estábamos listos, que no era la hora, que no teníamos el dinero. Bueno, nos pusieron todos los obstáculos y nosotros, estúpidamente, porque me meto en ese grupo también, comenzamos a prestarle mucho oído a las cosas que en vez de darnos vida nos mermaban, comenzando desde nuestros padres, nuestros parientes, a lo mejor algún jefe que tuvimos nos menospreció, nos aplastó, pero quiero decirte, el día es nuevo, la misericordia de Dios es nueva, el poder de Dios es real, está al alcance de tu vida, solamente tú puedes tomar la decisión de cambiar. Solamente tú puedes decidir que tu mañana y tu hoy sean diferentes. No te aferres al pasado, porque el pasado de errores, fracasos, problemas, conflictos, en donde nosotros no sabíamos que el Dios que creó el universo está a favor de nosotros y listo para empezar a trabajar tan pronto nosotros tengamos una actitud de cambio. Porque a lo que Dios le interesa siempre del hombre es su alma. Y en su alma que el hombre tenga una actitud de cambio. Que el hombre se resista a seguir siendo como ha sido. Y que desee vehementemente, apasionadamente ir al cambio. Pensar que no puede haber ninguna persona que te pueda hacer cambiar tu vida más que el Señor. Saber que el Señor Jesucristo, con toda la plenitud que vive en Él, con todo el poder
con toda la unción, con toda la potencia, con todo el dunamis que tiene el Espíritu Santo para hacer las cosas que en Cristo están establecidas para ti y para mí, son reales, que están al alcance de nuestra boca y de nuestros hechos, sabiendo que nosotros vamos a confesar lo que atesoremos en nuestro corazón, y en nuestro corazón estará el banco de Dios si nosotros estamos pensando y meditando lo que salió del corazón de Dios y que Él dice que nosotros somos. Cuando tú puedes contemplar aquí en el plano físico lo que todavía no es posible, cuando tú puedes mirar aquí en este plano que lo que tú no tienes, Dios lo tiene para ti, porque ese es el misterio de la fe. Cuando tú puedes darle vida a lo que no tiene vida delante de tus ojos, pero que en el mundo espiritual sí existe. Tu bendición existe en el mundo espiritual. Necesitas mirarla, y para mirarla tienes que creerla. Tienes que ir hasta donde está ella para poder contemplarla. Eso te va a requerir tiempo para estar con el Creador, para que Él pueda colocar dentro de ti la forma, los caminos, los proyectos, la capacidad, la manera de cómo tú darle forma a algo que no existe y creer que Jesucristo está haciéndolo o que ya lo hizo para ti. Entonces, cuando tú puedas ver en este punto, porque la Biblia está hecha para que tú y yo triunfemos aquí, cuando tú puedas ver eso aquí, tú has empezado a creer, y al que cree todo le es posible. Pero ¿qué pasa? Después de que tú crees, tienes que tener la actitud de esfuerzo. ¿Por qué la actitud de esfuerzo? Porque siempre nos hemos quedado en la mitad. Siempre nos ha hecho falta 5 centavos para el peso con que podemos comprar algo. ¿Por qué? Porque las motivaciones no son completas. Y las motivaciones se van muy fácil de nosotros. Parece que huyeran por cuanto nos atormentan los fracasos, los errores y el pecado del pasado, que nos dice que hemos fracasado, que no podemos, que es imposible. Pero tengo una noticia para ti: Dios anda buscando gente que haya fracasado y quiera volver a intentar, porque eres el Dios de la misericordia la primera vez, la segunda vez que fracasas, la tercera vez que fracasas, Él está presente para volver a hacer. Él nunca va a mirarle el fracaso del día de ayer, Él va a mirar tu intento del día de hoy. Por eso es que la fe se caracteriza por tener carácter de avanzada. La persona que no está mirando lo que pasó, sino lo que va a hacer, que no mira lo que no tiene, sino que hace fuerza y esfuerzo en lo que Él tiene, en lo que Él posee, porque en lo que tú tienes, en lo que tú posees, es en lo que Dios va a crear la bendición. Por eso tenemos que esforzarnos. Y muchas veces hay tanto tiempo que estamos acomodados a la rutina, a la manera como vivimos, a lo que hacemos, que no deseamos los cambios. Pero cuando la palabra de Dios llega a tu vida, te dice: tu vida es monótona, mira qué tú has hecho. Dime cosas de valor que tú hayas hecho en tu vida. No me digas que solo criar tus hijos es valeroso. Es un punto importante en la vida de una persona, sea mujer o sea hombre. Pero ¿qué has hecho tú para el futuro de tus hijos? ¿Has colocado en el corazón y en la mente de tu familia un espíritu de conquista, de triunfo, de ser guerreros allá en el campo que se llama la vida? ¿O los estás enseñando desde ya a ser acomodados a la pérdida? Tú vas a ser el responsable delante de Dios por el alma de tus hijos, porque como sacerdote o sacerdota, porque hay mujeres que están solas en su casa, no tienen esposo, pero tienen familia, somos responsables de inyectar a nuestros hijos una manera de conquista, pero no puede venir solamente de nuestra fuerza y de nuestras experiencias, tiene que venir de lo que Dios dice. Y cuando estamos hablando en los capítulos anteriores de todo esto que te estoy mencionando ahora en la introducción, y que habla de esforzarnos más quiere decir más de lo que estamos acostumbrados a hacer.
Nadie va a ser próspero si no se esfuerza. Nadie va a ser próspero si no trabaja. Nadie va a ser próspero si no coloca su talento y el esfuerzo que da usar el talento. Si tú te acomodas a hacer lo que cualquiera te ofrece, tú vas a pertenecer siempre a la gente mediocre, a la gente que no progresa, a la gente que se acomoda con lo que tiene y no solamente está esperando morir. Pero cuando tú mueras, ya va a ser 30 años atrás que ya tú moriste. Porque se te acabaron las visiones, se te acabaron las metas, las ilusiones, el deseo de vivir. Te preguntas a veces en silencio porque no se lo comentas a nadie. Esta es la vida. Esto es lo que yo tengo que vivir. Esto es levantarme, trabajar, almorzar, desayunar, comer, venir, dormir, ver televisión y todo lo mismo. Quiero decirte que no. Quiero decirte que Dios tiene un plan bellísimo para tu vida. Quiero decirte que Dios quiere que te esfuerces un poco más. Hay un campeón dentro de ti y ese campeón tiene que dar la vuelta a un estadio y no ha empezado a darla. Porque lo han tenido embolatado en el sitio de arranque. Pero llegó la hora en que tú te des cuenta que dentro de ti hay formas y maneras de cambio. Que tú fuiste y creado por el Señor para que cuando tú recibieras a Jesucristo como tu Salvador, Él te inyecta el ADN de la conquista, el ADN de la victoria, el ADN del éxito, el ADN de que Dios te esfuerza, que no va a ser con tu fuerza, que Él te va a esforzar, que Él te va a dar energía cuando estés cansado, que te va a socorrer cuando estés queriendo perder, que te va a auxiliar, que te va a dar la mano, que te va a sacar, que siempre te va a empujar, que en los momentos difíciles, cuando estén fallando tus fuerzas, hasta te va a cargar para que tú puedas pasar. Pero te tienes que esforzar. En eso estábamos en el día de ayer. Y quiero empezar hoy con exactamente el mismo punto. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Pobre es el que trabaja con mano negligente. Pobre es el que trabaja con mano negligente, que no le coloca a su trabajo toda la infundia, todo el esfuerzo. Personas que porque en este momento posiblemente están haciendo lo que no son talentosos para hacer y que lo están haciendo por la necesidad de la economía, lo hacen con desprecio, lo hacen con desmejorado esmero, no le colocan la atención suficiente. Déjame decirte que tú estás trabajando, entrenándote para morir. Porque ¿qué pasa? Te estás enseñando a no hacerlo bien. Te estás enseñando a hacerlo con pereza. Te estás enseñando a no esforzarte. Cuando tú tengas que trabajar en tu talento, vas a estar mermado por años. Tú mismo te vas a haber estado matando. ¿Por qué? Porque Dios, si tú eres fiel y cumples lo que tienes que hacer en lo poco, cuando te llegue lo mucho, Dios te va a colocar, te va a instalar, te va a bendecir, te va a hacer sobresalir. Mirábamos que delante de los reyes va a estar aquel que se esmera por hacer las cosas buenas y que nunca va a estar delante de hombres simples, sino de hombres importantes. ¿Por qué? Porque es diligente. La persona que es diligente siempre está motivado. Él nunca está conforme en su trabajo, está trabajando porque sabe que necesita ese dinero, pero él está pensando en una manera de superarse. Él dice, hoy estoy aprendiendo a manejar estas cámaras, estos computadores, pero mañana a lo mejor estoy en un canal de televisión profesional ganando mucho dinero. Claro, tienes que tener ambición, tienes que tener deseo, superación. Lo que tienes hoy no puede conformarte. Y así mañana prosperes, tú tienes que seguir viviendo, tienes que seguir soñando, tienes que seguir diciendo, me tengo que esforzar más. ¿Hasta cuándo, profeta? Hasta cuando te mueras. Porque tú vas a morir el día que ya no sueñes, el día que ya no pienses en conquistar, en hacer cosas. Ese día te vas a morir. Ese día van a comenzar a dolerte todos los huesos. Ese día va a comenzar a dejar de funcionar el hígado, el páncreas, el corazón, se te haga la presión, te llega el reuma por todos los lugares. ¿Por qué? Porque ya tu médula ósea no va a estar produciendo vida. Por esa es la razón que las personas que están en depresión no se pueden ni parar de la cama. Porque no pueden pensar bien. Necesitan a alguien que esté permanentemente hablándole de un Dios poderoso, creador, potente, capaz de hacer las cosas.
Entonces dice que la mano negligente empobrece. Pero ¿qué más dice? Mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hijo sabio, y el que duerme ante la siega es hijo que avergüenza. Dice que la mano negligente, o sea, el que se preocupa, Dios lo va a bendecir. No lo estoy diciendo yo. Es una garantía. Dios dice, mira, si tú le pones diligencia a tu trabajo, cualquiera que sea, le pones esmero, le pones puntualidad, le pones esfuerzo, no lo haces como para ti, lo haces como para mí. Estás bendiciendo a la persona donde tú trabajas. El jefe tuyo está diciendo, hombre, este muchacho, esta muchacha es importante, qué bien que lo hace, cómo se esfuerza, no sabe, pero está aprendiendo. Mira, mira, le coloca todo su empeño, da todo su 100%. Pero fuera de eso, yo lo he visto. Cuando llega en la mañana, primero que todo el mundo. Porque si tú eres cristiano, yo imagino que tú estás haciendo eso. Llegas primero que todo el mundo y comienzas a caminar tu empresa. Porque tú tienes que decir, esa es mi empresa. Aunque no sea tú, esa tienes que hacer parte de tu corazón. Porque si tú no estás enamorado y bendices el lugar donde tú estás, Dios no te va a prosperar, porque tu boca y tus quejas avanzan. Lo que están lanzando es maldiciones día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo. Entonces tú vas a ir en tu economía cada vez para abajo. No eres diligente. En cambio, cuando tu jefe ve que tú llegas a bendecir tu negocio, aunque él no te vea, alguien queriendo hacerte el gracioso le va a decir, oiga, patrón, usted sí sabe que José trabaja aquí, ¿no? Y, sí, tremendo tipo, dice el jefe. Dice, no, pero usted viera, llega por la mañana y el tipo queriendo ridiculizarlo, dice, y parquea su carro o se baja del autobús y usted viera, empieza a bendecir, comienza a orar, se va por las máquinas, le pone la mano a las máquinas, a los carros. Yo lo he visto, disimuladamente él lo hace y está bendiciendo el negocio y a la que ve bien. Y el patrón dice, él hace eso. ¡Wow! Ahora sí, contador, cuénteme, desde que está José, ¿cuántas veces han subido las ventas? Pues claro, porque tú eres de multiplicación, tú eres un factor que no importa donde tú estés, tú te estás haciendo cargo como hombre de Dios, que tiene la potencia de Dios, que tu palabra es profética, tú puedes bendecir, confesar, para que aquel lugar donde tú estés, igual que como estaban los hombres del Señor, a donde iban yo prosperaba, porque ellos estaban queriendo hacer bien. Por eso es que la mano diligente siempre va a ser bendecida. Y otra cosa muy importante, aquí hablo de dos tiempos. Habla de verano y habla de otoño e invierno. Dice, el que recoge en el verano es hijo sabio. El que se duerme durante la siega es el hijo que avergüenza. Habla de un solo tiempo. Hay otro que habla de los dos. Este es de un solo tiempo. Está hablando de que en el momento en que hay que trabajar para recoger el fruto, hay que hacerlo. Pero aquel que en el tiempo de trabajar para recoger el fruto duerme, ese va a ir a pobreza. ¿Por qué razón? Quiere decir que cuando tú estés en tu lugar y sea el tiempo de trabajar, no comiences a cantar coritos y a tratar de con la Biblia quitarle el tiempo de tu patrón. Es el tiempo de trabajar, da ejemplo, produce. Que en el tiempo de trabajar nadie te gane haciéndolo. Porque cuando tú estás haciendo eso, estás dando ejemplo de que en el tiempo en que a ti te pagan, tú vas a darle provecho y bendición a quien te está pagando. No vamos en el tiempo de que tenemos que trabajar, la Biblia dice que estamos durmiendo, o sea, no estamos haciendo la labor por recoger el fruto. El que no recoge el fruto en su campo, en el momento de trabajar, las aves se lo comen. Sí, quiere decir que se pierde. Quiere decir que tarde o temprano, por tú no ser diligente, porque este versículo habla de la diligencia, del negligente. Cuando tú eres negligente en lo que tú haces, ten la seguridad que el primero que van a notar, el día que haya que otro alguien va a ser a ti. Porque tú no eres de provecho para esa persona. Tú eres de maldición para esa persona. Y eres de mal ejemplo para el reino de Dios.
avergüenzas a nuestro Señor con tus hechos, porque no haces lo que tienes que hacer. O sea, estamos hablando de que tú tienes que ser próspero adentro. Nadie puede tener prosperidad natural en lo exterior si dentro no es próspero, no es millonario. La mayoría de la gente multimillonaria no fueron jamás ricos, empezaron de cero, pero dentro de su ser eran millonarios, estaban decididos a no seguir durmiendo debajo de un puente, a no pedir ni mendigar comida, ni andar con ropa de segunda. Estaban decididos a cambiar, tenían la actitud de hacer lo que hubiera que hacer necesariamente para llegar al cambio. Y en el transcurso de su vida, cada día se levantaban pensando que tenían que prosperar. Hay un ejemplo por ahí que he dicho: el león en África se levanta todos los días sabiendo que tiene que correr más rápido que la gacela para poder atraparla y comer. Pero también la gacela se levanta pensando que el león la va a perseguir y ella va a correr más rápido que el león para no ser atrapado. Y todos los días es lo mismo. Así es el hombre y la persona que quiere prosperar. Todos los días tiene que prepararse sabiendo que el día de mañana tiene que ser mejor que el de hoy. Y el de hoy tiene que ser mejor que el de mañana. Y el de hoy falló y el de mañana falló. Vamos a darnos cuenta que estamos aprendiendo, que algo estamos recibiendo para progresar. Nunca mires tu pérdida y tu derrota como pérdida. Mírala como un intento más para llegar al éxito. Mírala como la escuela que tenemos que cursar para poder llegar con experiencia al lugar donde vamos. Tú no vas al éxito y vas y compras un ticket. No existe eso. Tú tienes que empezar a caminar hacia el éxito. Tienes que tomar la decisión de empezar. Y una manera es trabajando. Y qué bueno poder trabajar en algo que Dios haya colocado en tu corazón. Qué bueno poder usar el talento que Dios te dio. Qué bueno que estando en la presencia de Dios hayamos podido escuchar la voz de Dios y darnos cuenta de que nosotros sí podemos llegar. Porque hay algo que es lo que rompe la mente del ser humano para llevarlo a la miseria y a la pobreza. Porque el hombre se encuentra allí porque él no tiene formas de cómo salir. Y no tiene forma de cómo salir porque en medio de la oscuridad en que él vive no ve una salida. Pero quiero decirte, en el Señor sí hay salida. Él dice que tan pronto nosotros hemos entrado en la prueba y en la aflicción, ya Él colocó una salida. Quiere decir que tenemos que dar el rayito de luz que nos va a llevar a la salida del problema. Y nadie lo va a encontrar si no está a tiempo y en la presencia del Señor. Pero aquel que el problema lo domina y que él no es capaz de dominar el problema, más vale se convierte él en problema, jamás podrá mirar la luz. Estas personas se van habitando acostumbradas a la pérdida de tal manera que su vida es llena de temores. Y ya hablamos que el temor no es más que una mentira disfrazada con cara de verdad que viene a asustar. Viene a rugirte en tu oído para decirte que no puedes. Pero Dios no tiene verdades disfrazadas. Dios tiene verdades que tienen vida. Y cuando Él dice que en medio de tu problema hay una salida, que la mano de Dios está sobre ti, que Él tiene su mano extendida para que tú te agarres de ella porque te va a salvar, que te va a esforzar, que te va a dar energía, que te va a dar fuerza, que a tus pensamientos les va a poner alas como de águila, para que puedas volar por encima de los problemas y puedas mirar las soluciones. Quiero decir que hay una verdad más grande que el temor. Porque ¿qué le pasó a Job? Voy a contarte lo de Job brevemente. Pedro llegó a la zona de echarle agua al rallador llamado garganta. Dice la Biblia que Job era un hombre bueno. Dice que era íntegro, correcto, pero Job tenía un problema con sus hijos y sus hijas. Para poder decirte esta palabra, pues hay que comenzar a leer todo el libro de lo que es Job y sobre todo saber cómo eran las fiestas de Oriente en aquel tiempo.
regularmente las fiestas duraban 8 días, 2 semanas, y sus hijos y sus hijas se acostumbraban a hacer este tipo de parandas. Dice la Biblia que después Job cogía y sacrificaba y ofrendaba por cada uno de sus hijos por si hubieran pecado. Quiere decir que Job siempre tenía en su corazón el temor de que sus hijos anduvieran en lo malo y estuvieran ellos en la mano del Creador para ser dispuestos a ser ajusticiados por sus pecados, por sus errores. Por eso él les sacrificaba y ofrecía holocaustos por sus hijos. ¿Qué estaba haciendo Job a pesar de que él era un hombre íntegro delante del Señor? Bueno, Job estuvo acumulando por años temor en su corazón. Por cuanto él temió algo, lo que él temió muchas veces debió haberlo confesado. ¿Qué dice la Biblia en Job capítulo 3? Mira lo que dice. ...25, 3:25... Pues lo que temo... Algunas versiones dicen el temor que yo tenía... Viene sobre mí, lo que me aterroriza me sucede. No tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. Jamás tú podrás salir adelante si tú tienes una mente que tiene tanto temor y te aterroriza de que te pueden suceder cosas malas. Entonces tú no vas a tener reposo ni vas a estar tranquilo y menos vas a tener descanso. Uno de los factores de la prosperidad es desechar el temor que por años te ha metido miedo, que por años te ha aterrorizado, que te ha dicho que si tú sacas, por ejemplo, $50 para ahorrar o para comprar un equipo que te hace falta para empezar tu negocio, eso te va a hacer falta. Se van a enfermar los muchachos, vas a escopetar la renta, no te va a alcanzar. Siempre estás pensando que te vas a quedar corto. No tienes noches para dormir tranquilo. Apenas acabas de pagar la renta, tienes 15 días de haberla pagado, pero la pagaste atrasado. Y ahora mismo ya estás pensando a no dormir por saber cómo vas a acumular, a conseguir en 15 días la renta del mes siguiente. Y fuera de eso, los alimentos. Entonces se te acumula una cantidad de pensamientos en tu mente que no te dejan dormir, que te causan insomnio, que te deja deprimido, amargado, frustrado, diciendo no me sirve el trabajo, ese trabajo es una porquería, lo que gano no me alcanza. Cuando tú estás viviendo en esa tribulación, todas las cosas que tú estás confesando te van a suceder, te van a alcanzar. El trabajo que tienes se convierte en verdad en una porquería. Te comienzan a hacer la vida de cuadritos. ¿Por qué? Porque tú puedes tener esfuerzo para hacer el trabajo, pero tu confesión es de miedo, tu confesión es de temor, tu confesión es de que todo el mundo te va a hacer daño, de que aún las cosas se van a poner en tu contra para que tú no alcances. Siempre el esforzado tiene que cambiar su vocabulario, tiene que empezar a decir que todo me va a salir bien, tiene que empezar a decir que a mí no me importa los días que faltan para terminar la renta, pero el Señor me va a proveer el dinero. Yo gano lo mismo y no hay posibilidad que venga, yo no sé cómo va a llegar, pero me va a llegar un trabajo extra, y como tú estás dispuesto a ser diligente, a buscar el esfuerzo un poco más de lo que estás enseñado a hacer, para poder que Dios te bendiga, porque cuando tú empiezas a hacer un poco más de lo que tú haces siempre, Dios comienza a bendecirte, y no solamente comienza a bendecirte, comienza a abrirte oportunidades, porque la prosperidad no se alcanza con temor, la prosperidad no se alcanza con miedo, la prosperidad no se alcanza no durmiendo pensando qué voy a hacer mañana, sino descansando, reposando, sabiendo que mientras tú duermes, el Señor va a colocar en tu mente, en tus sueños, pensamientos de visión, de lo que tienes que hacer mañana, lo que tienes que hacer pasado mañana, de qué manera te tienes que mover en tu trabajo para que todo el mundo mire y sepa que tú eres un hombre de multiplicación, de bendición. Estamos siempre pensando que porque nosotros en nuestras fuerzas lo hacemos bien, nos van a reconocer. Quiero decirte que en la fuerza del Señor, en el conocimiento del Señor, en el hablar la palabra de Dios, en bendecir a tus compañeros,
compañeros, en bendecir a tu jefe, cuando tú comienzas a hacer una obra de Dios en tu lugar de trabajo, en donde empiezas a bendecir el lugar en que tú estás y te estás esforzando para hacerlo bien, y tu lengua no está confesando miedo, sino que está confesando vida, pues quiero decirte que todo el cielo se va a poner de parte tuya, y el infierno se va a dar cuenta que sus tretas de miedo, de error, aquellos pensamientos que te llegaron a tu mente, producto de tus sentidos, porque el diablo no te mete pensamientos, él usa tus sentidos para poder que tú comiences a pensar en las cosas malas que te rodean, y entonces tus pensamientos van a ser por lo que tus sentidos están viendo, y la Biblia dice que no caminamos por vista sino por fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que comenzar a mirar con nuestros sentidos, pero ya escuchar, ya hablar, ya tocar, ya palpar, ya oler de que las cosas vienen de la mano de Dios. Aquel que se fortalece puede esforzarse más en su trabajo, poder comenzar a pensar en su independencia, comenzar a bendecir todo lo que sus manos hacen, y mientras otros están trabajando sin siquiera mirar a Dios, tú estás trabajando diciéndole al Señor que Él coloca sus manos sobre tus manos, su mente sobre tu mente, sus ojos sobre tus ojos, y tú estás escuchando el aliento de Dios para que todas las cosas que tú hagas sean buenas. Aquella persona no se está esforzando con temor, con miedo. Aquella persona no se está esforzando pensando en lo malo que le va a pasar. Esta persona está yendo para adelante sabiendo de que el primer principio de la prosperidad, caminar hacia adelante sabiendo que la victoria es mía, porque el Señor está a favor mío, porque los caminos míos son los caminos que Dios preparó y que Dios bendijo para que yo caminara por ellos en este tiempo, dándole cuenta de que Él hace a favor mío. Mientras tú estés con una mente cambiante, pensando en que Dios está haciendo para tu vida, tú estás caminando confiado, sabiendo de que nunca más nadie se te va a parar en tu bendición. Tú vas a reclamar las bendiciones que Dios te paró desde antes que el mundo fuera mundo, para que tú caminas por ellas, y teniendo la autoridad delegada que te da la muerte de Jesucristo y su resurrección, vas a comenzar a darle vida, a resucitar tu tiempo, a resucitar tu trabajo, a resucitar tu talento, porque cada vez que tú estés hablando vida, todo estará resucitando. Aún todo lo creado por Dios estará aplaudiendo a tu paso, a tu hablar, porque lo que tú estás haciendo es dándole vida a las cosas que antes en tu vida estaban muertas, y estaban muertas porque no trabajaban a favor tuyo, pero ahora tú en Cristo las haces, las obligas a que te obedezcan. No seas como Job, que comenzó a temer lo que le iba a pasar, y aunque él era un hombre recto y caminaba bien, confesaba muerte, confesaba desaliento, confesaba temor, confesaba miedo. ¿Qué le pasó? Lo perdió todo, perdió sus hijos, perdió su familia y cayó enfermo. Tiempo en el cual él pudo ser restaurado por lo que había creído. Y cuando él dijo: ahora, Señor, de verdad te oigo y te entiendo y te conozco, fue cuando Dios de verdad le dio la prosperidad que trae gozo. Y así va a ser siempre. El Señor va a bendecir y a multiplicar con gozo y con alegría al que se esfuerza en su trabajo, sin miedo, sin temor, sin terror, sin estar asustado por lo que está pasando y que sus sentidos contemplan. Porque cuando las malas noticias vienen, o las malas noticias se presentan, o los problemas están delante de ti, tus cinco sentidos están mirando hacia el cielo, tus cinco sentidos están mirando dentro de ti a lo que el Espíritu Santo te dice, conforme a lo que Jesucristo dejó establecido para ti. Eso es ser próspero, eso es ser esforzado, eso es rechazar el temor. Dice que por eso es importante no despreciar el consejo de Dios. Nadie puede dejar estas dos cosas de lado si primero no se acredita, no se sujeta, no vive el principio de Dios que le dé la fortaleza para desalojar de su mente y de su corazón el temor.
Mira lo que dice Proverbios capítulo 13, 18. Vamos a leer el 13. 13, 13. Usted sabe que el número 13 en la Biblia es maravilloso. 12 apóstoles y Jesús 13. El mundo le teme al 13. Pero yo te invito a que tú mires en la Biblia todos los números 13. Vas a encontrar que en todos los 13 hay una bendición. Lo contrario que el mundo dice, hay edificios que no le colocan al piso el número 13. Creencias ridículas. El 13 en la Biblia es uno de los números más preciosos. Mira, aquí te voy a leer el 13:13 de Proverbios. El que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Esto es maravilloso. Dios está diciendo, mira, yo te estoy hablando a través de todas estas enseñanzas de cómo tú fortalecerte y ser un hombre millonario dentro de ti. Porque no te voy a poder bendecir en el mundo natural si tú primero en tu interior no eres rico, millonario en mi sabiduría. Pero no que mi sabiduría sea conocimiento inflado. Yo quiero que mi sabiduría dentro de ti sea parte de tu ADN, sea parte de tu vivir. Quiere decir, de tu pensamiento. Pero si a pesar de que tú escuches mensajes como este en tu iglesia o en otros predicadores o leyendo libros y tú no haces el consejo que yo te estoy dando, pues tú lo que estás haciendo es despreciando la vida que yo te doy. Porque la palabra es vida. Te estoy diciendo que cuando tú la hables, ella va a darle vida a lo que está muerto, va a transformar las cosas, va a crear cosas diferentes, va a bajar del mundo espiritual al mundo físico lo que tú necesitas para cubrir tu necesidad. Pero no puedes despreciar la palabra porque desprecias al Señor. Cuando tú desprecias la palabra, tú desprecias el consejo de Dios. Tú desprecias la tabla de salvación. Como aquel que se está hundiendo en el mar y le tiran de todo para que se salve y no se salva. Y dice, le tiran un neumático, no, yo no quiero. Viene una lancha, no quiero una lancha, yo quiero que Dios me saque. Viene un helicóptero para sacarlo, no, yo quiero que Dios venga. Y se muere ahogado y llega al cielo. Y Señor, yo estaba esperando que tú me salvaras. Y el Señor le dice, mira, te tiré un neumático, te mandé una lancha, te mandé un barco, te mandé un helicóptero, ¿qué más querías? Te mandé todos los implementos, todos los caminos y las vías para que te salvaran. ¿No quisiste? El que conoce la palabra del Señor siempre está encontrando un camino para poder salir. Siempre. Siempre. Hasta en los errores está hablando lo que Dios quiere hacer en su vida y que le quiere enseñar. Y en las victorias, porque uno crece el fracaso. Tú te acrecentas, eres un gigante delante de los fracasos y de los problemas. Profeta, eso no me gusta. A mí tampoco me gustaba, pero aprendí que en eso es que yo crezco. Porque en el triunfo yo no crezco. En el triunfo yo me gozo y me pongo ebrio de alegría y de felicidad. Porque estoy disfrutando de haber alcanzado una meta, un propósito. Pero en la derrota, en el fracaso momentáneo, en la caída, en eso que parece que no voy a salir nunca, no puedo despreciar la palabra de Dios porque ella es la que me va a llevar a la puerta de salida. Y cuando salga, yo he aprendido algo que no sabía ayer o hoy, para que mañana yo pueda emplear esto como un peldaño de ascenso al próximo nivel que me va a llevar el Señor. Porque aquí en la tierra vivimos por niveles, pero en tu espíritu vivimos por dimensiones, por la dimensión de Dios, de su palabra y de su espíritu. Mira lo que dice el versículo. Pero el que teme el mandamiento será recompensado. Promesa con garantía. Si tú no escuchas la palabra y la haces, vas a pobreza, a la miseria. Te va a hacer falta de todo. Pero si tú escuchas y la haces, Dios dice, Él promete
el que Él va a hacer a tu favor. Dice, el que teme el mandamiento será recompensado, pagado. Una recompensa será a cambio de algo. Quiere decir que en el esfuerzo y en el hacerlo sin temor, hay que caminar pensando que lo que Dios dijo, que era a mi favor, Dios me va a pagar por yo hacer lo que Él dice. Ajá, yo sé que suena como con mucho interés eso, pero es la verdad. La Biblia de Dios siempre está dispuesta a hacer la gracia o hacer la ley. Yo siempre he creído que Dios no habló ley. Yo siempre he creído que Dios habló gracia hasta en la ley. La prueba está que los apóstoles, ellos no se sentaron en una piedra y un ángel vino, ahí ellos comenzaron a escribir lo que el ángel les dijo. Ellos se basaron en el Antiguo Testamento y las cosas que eran de gracia, que estaban ahí, pero que no habían sido iluminadas y reveladas para esta dispensación, ellos la encontraron ahí porque el Espíritu les dio vida y comenzaron a escribir lo que para otros fue ley, para ellos fue gracia. Porque el cumplimiento de la ley era hacer algo por algo. Pero llegamos a la gracia, Jesús lo hace todo, pero si tú no haces la gracia, lo que Dios te dice en su palabra no lo obtienes. O sea que seguimos teniendo dependencia de lo que Dios dice. Dios dice y tú lo haces, Dios te bendice. Quiere decir que cuando Dios habla y si tú haces lo que Dios habla, tú vas a recibir una recompensa, una paga. A cambio de lo que tú hiciste, Dios lo va a hacer. Cuando estemos viendo la parte de cómo hacer dinero de la mano de Dios, te vas a dar cuenta de que toda la Biblia enseña que si tú haces una cosa, Dios hace otra cosa. Ahora, Dios te va a dar la fuerza para que Jesucristo la haga en ti, porque la diferencia, la ley y la gracia, es que en la ley teníamos que obrar, nosotros teníamos que hacerlo, y nos acostumbramos nosotros a hacer las cosas, y tú me dirás, eso parece una controversia, me dijo que no hiciera, ahora me dice que tengo que hacer. Lo que pasa es que ahora, cuando tú empiezas a caminar, Jesús va a hacer en tu vida la obra que supuestamente tú has hecho toda tu vida y no te da el resultado. O sea, que tú vas a hacer lo que papá hizo para ti. Es una obra preparada de antemano para que tú te presentes y la vivas. Esa es la diferencia. Cuando yo hago la palabra, Él está haciendo la obra que se comprometió a pagar, que esa palabra de Él dice que está a mi favor para bendecirme. Y cuando yo hago la palabra en mi vida, Él hace la obra que la palabra dice. Oh, pero, ya me están haciendo las señas de que el tiempo se terminó. Seguiremos hablando de lo que la palabra hace, que es la obra de Dios, y que si tú la haces, Dios te prospera, Dios te paga. Ahora te deseo en el nombre de Jesucristo que esa palabra pueda llegar al fondo de tu mente y tu corazón y que la mano de Dios te escriba. Dios hace la obra y te paga en la palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.